Buenos días, soy Eduardo Hurtado, gerente de Agrícola Villanovense, concesionario de New Holland para la provincia de Badajoz. Estoy aquí con María Maruán, responsable de marketing de New Holland, y Rafael Romero, responsable de ventas, y vamos a hacer un vídeo de presentación de la CR9090, de la cosechadora CR9090 con Smart Track que hemos vendido en este concesionario para trabajar principalmente en arroz. Buenos días. Como sabréis, mi nombre es Juan María Maruán, responsable de marketing de cosechadoras. Estamos hoy aquí en las instalaciones de Agrivisa, concesionario New Holland para Badajoz. Y como os ha comentado Eduardo, pues os vamos a describir brevemente las 4 principales características de la cosechadora que tengo aquí a mis espaldas. Es una cosechadora de la serie CR, nuestra serie más grande y de mayor capacidad. Y bueno, pues en este sitio en el que hay una gran superficie de arroz, pues es un sitio idóneo para explicar y describir esta cosechadora que trabajará en la campaña que está comenzando de arroz. Así que vamos a comenzar desde la parte delantera hasta atrás para describir y desgranar un poco lo que es la máquina. Bien, antes de describir la cosechadora CR, primero indicar que esta serie de cosechadoras pertenece al grupo de las cosechadoras, digamos, rotativas. ¿Qué significa eso? Pues que es una máquina que realiza la trilla y separación a través de rotores. No es del grupo de las cosechadoras convencionales, que utiliza pues lo que es para realizar la trilla 1 o 2 cilindros desgranadores y posteriormente unos sacudidores para separar el grano restante que quede entre la paja. Esta máquina pues tiene un sistema interno totalmente diferente. ¿Qué peculiaridades tiene esta máquina o esta serie CR de trilla o del grupo de las máquinas rotativas? Pues es la única en el mercado que utiliza 2 rotores para realizar la trilla y separación. Como veis, aquí en la parte delantera se ven los 2 apoyos con los 2 rozamientos de los 2 rotores que reciben la mies para realizar la trilla y separación. Bien, pues una vez que tenemos claro el grupo al que pertenece esta cosechadora, esta serie CR, comenzaremos describiendo la garganta, el elemento que se encarga de transportar la mies desde el cabezal hasta los elementos de trilla, en este caso los rotores. Esta garganta entrega directamente la mies sin ningún tipo de tratamiento previo a los rotores. No hay ningún elemento, ningún eje, ningún cilindro, ningún batidor entre lo que es la garganta y los rotores. Esa otra peculiaridad, de tal modo que la mies entra lo más entera posible a los elementos de trilla. No hace falta tampoco ningún elemento que agrupe la paja hacia el centro. ¿Por qué? Porque la anchura de la garganta es exactamente la misma que la anchura que ocupa en el chasis de la máquina los 2 rotores. Entonces eso también nos aporta una ventaja a la hora de mantener la calidad de la paja cuando salga de la máquina. Otra peculiaridad es que esta cosechadora tiene en la placa inferior, por debajo del rodillo inicial de entrada de la garganta, es una placa especial, tiene una serie de soldaduras para que hagan una especie de estriado que detecta el paso de cualquier elemento extraño. En este caso serían el paso de cualquier piedra, emitiría un sonido seco que sería detectado por un sensor que tiene. Entonces ese elemento detector de piedras lo que hace es que una vez que entra cualquier piedra, para evitar que siga su avance y entre al sistema de trilla, en cuanto se detecta la piedra se abre una compuerta interna y se detiene la alimentación. Entonces al conductor, al operario, le avisa una alarmita, se detiene la trilla, la alimentación, la trilla continuaría, pero se detiene la alimentación y al abrirse la compuerta la piedra cae. Lo único que tiene que hacer en ese caso es levantar de nuevo la garganta y la compuerta ya sola automáticamente se cierra. Iniciaría de nuevo la conexión de la alimentación y se puede continuar la marcha. No es necesario bajarse de la cabina ni nada. Por tanto, esta máquina, esta garganta, no contiene ningún elemento de almacenamiento de piedras, ni ningún cajón de piedras, ni nada. Simplemente tiene un sistema de detección automático de piedras. Por eso podemos
digamos, utilizar una garganta que entregue directamente la mies a los rotores, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco las peculiaridades que tiene. El resto de características pues son las habituales. La máquina o la garganta tiene un frontal que oscila desde el centro, como podéis ver, y esa oscilación le permite realizar una siega leyendo perfectamente el terreno. También tiene las características del frontal ajustable. Este frontal se puede ajustar para que el ángulo de ataque del corte sobre el suelo sea el adecuado para realizar una siega bien, y que la lectura que hagan del suelo los sensores que lleva el cabezal sea pues la más adecuada para que la máquina interprete y automáticamente gestione la altura del cabezal del mejor modo posible. Otro detallito de la garganta es este sistema de enganche. Como veis, dos bolones inferiores y uno superior, pues para el enganche tripuntal de cualquier tractor. En el caso de que tengamos que realizar algún mantenimiento o sustitución o mantenimiento de lo que son los sinfines iniciales de los rotores, la garganta se desmontaría muy fácilmente enganchando lo que es el sistema tripuntal de un tractor aquí. No hay que hacer nada más que, una vez enganchado, soltar los dos bulones de amarre, digamos de giro o de pivotamiento de la garganta, y saldría fácilmente en cuestión de minutos. Estamos ahora ante el sistema, los elementos de traslación de la cosechadora de la CR. Como veis, no tiene ruedas para trasladarse, sino que tiene un conjunto de orugas de banda de goma. Este sistema aporta una serie de ventajas respecto a lo que es el sistema habitual de ruedas. Lógicamente, bueno, el primero y más obvio es que este sistema no se pincha, lógicamente no necesita aire, pues es algo obvio, pero vamos a indagar un poquito más. El sistema lógicamente tiene una longitud de apoyo muy larga y se utiliza para compactar poco el terreno. Eso, de cara a la gestión del suelo, es muy interesante. Pero ¿qué más ventajas tiene? Además de lo que es la reducción de compactación del suelo, desde luego tiene la ventaja del agarre que aporta a la cosechadora. Una longitud de apoyo tan larga le da una capacidad de subida, de bajada o de tránsito, digamos, por terrenos dificultosos mucho mayor que lo que puede aportar un neumático. Pero además de eso, este sistema en concreto aporta ventajas adicionales a lo que es el sistema de bandas de goma o de orugas tradicionales. ¿En qué consiste? Como veis, los rodillos extremos, tanto el frontal como el trasero, no apoyan en el terreno. En este caso, y con este sistema, tanto los rodillos delantero como el trasero se encargan únicamente de la tensión de la banda. La tensión de la banda se encargan de ellos. El sistema de tensado mediante este cilindro es automático, está conectado al sistema hidráulico de la máquina, con lo cual el usuario no tiene que encargarse de hacer un tensado, una revisión de la tensión de la oruga periódicamente, sino que la propia cosechadora, con su sistema hidráulico y la válvula correspondiente, se encarga de mantener en la tensión correcta la banda de goma. ¿Qué más características tenemos? Como veis, no tocan el suelo, por tanto estos dos rodillos únicamente, como he dicho, se encargan de la tensión. El plato frontal de grandes dimensiones se encarga únicamente de la traslación de la cosechadora. No recibe ningún tipo de esfuerzo lateral ni a la hora de torsionarse, porque el chasis de las propias orugas está conectado al eje de la cosechadora. Entonces este plato únicamente se encarga del desplazamiento de la máquina o del movimiento de la banda. La banda tiene un estriado, una especie de engranajes de tacos de goma que engranan perfectamente en el estriado de este plato, con lo cual el resbalamiento es cero. Aquí enganchan y engranan perfectamente el plato con respecto a la banda y no hay ningún tipo de patinamiento, por muy húmedo que esté el conjunto, por muy embarrado que esté o por cualquier situación en la que estemos. Hay una fiabilidad, una unión perfecta entre plato y banda a través de estos engranajes que tienen plato y oruga. Y por último tenemos estos cuatro rodillos que veis aquí. Estos cuatro rodillos, ¿qué misión tienen? Se encargan de la sustentación de lo que es la cosechadora respecto al suelo. Son los que soportan el peso de la cosechadora, pero no reciben ninguna tensión de la banda. Son los que, como digo, mantienen en alto la máquina y además le otorgan la capacidad de suspensión.
aquí no sé si veis un poquito los cilindros hidráulicos. Estos rodillos van unidos de 2 en 2 a modo de buggy y tienen la oscilación según el eje longitudinal y según un eje transversal al avance, con lo cual absorben todas las irregularidades del terreno y le otorgan la capacidad de suspensión. Al tener suspensión, estas orugas alcanzan hasta 40 por hora en desplazamiento por carretera y podemos directamente entrar al campo a trabajar pues a la velocidad lógicamente de la recolección. Como veis, entonces, este sistema pues para campos de arroz, por ejemplo, que el modo de trabajo habitual es con orugas metálicas, que cuando la máquina sale del campo hay que subirla a lo que es un carro transportador, utilizar un tractor, utilizar un vehículo piloto trasero y una serie de infraestructura que tiene que ir acompañando a la máquina. Con este sistema la máquina se vuelve completamente autónoma, puede trasladarse de un campo a otro, ir por los caminos sin necesidad de tener un tractor y un carro para transportarla de un sitio a otro. Entonces le da mucha más rapidez y le da al final mucha más capacidad de trabajo al cabo del día. Por último, y no menos importante, es el sistema de lubricación de los rodamientos de los distintos ejes y rodillos que tiene el sistema SmartTrack. Como veis, fácilmente tienen puestos una cubierta transparente y el engrase no es a través de grasa, sino a través de aceite. Disponen de un cárter estanco, entonces los rodamientos están en todos los ejes de los distintos rodillos lubricados a través de aceite. Y la inspección visual es inmediata, se ve claramente si el nivel está correcto o está por debajo de lo adecuado. Entonces, de un simple vistazo se ve. Y un dato también muy interesante: las orugas SmartTrack se ofrecen en distintas anchuras, pero en función de la anchura que se ofrezcan, la anchura de los rodillos también varía, de tal modo que siempre los rodillos que acompañan a la banda van a estar a la misma anchura, con lo cual la pisada efectiva de los distintos rodillos es equivalente a la pisada de la banda de goma. Entonces siempre tendremos una superficie de apoyo, digamos, lo más amplia posible, y el reparto de peso de la cosechadora sobre el suelo será lo más amplia posible, de tal modo que tendremos pues un agarre perfecto y una compactación mínima. Vamos a otra parte de la cosecha. Vamos ahora con la función que realizan los dos rotores que componen los sistemas de trilla y separación de esta cosechadora. El acceso a los rotores se hace a través de dos registros o dos tapas plásticas translúcidas de material blanco, de tal modo que entran la luz y se puede ver bastante bien el interior de la cosechadora. Y para su apertura, al ser de material plástico, son muy ligeras de peso y se manipulan muy bien. En este caso tenemos a los dos registros quitados y aquí podéis ver la parte delantera del rotor del lado izquierdo. Estos rotores que tiene esta cosechadora son los rotores del tipo que llamamos Twin Pitch. Las cosechadoras CR se pueden configurar con rotores normales, rotores estándar, para realizar cultivos que se cosechan en seco, como son los rotores, llamamos rotores estándar, son rotores para trabajar en cereal, en maíz, en cualquier tipo de cultivo que se siegue lógicamente seco. Y por otra parte tenemos rotores del llamado tipo Twin Pitch, rotores Twin Pitch que son estos que tenemos instalados en esta cosechadora. Se comportan mejor en condiciones material verde, que lógicamente están indicados pues para cultivos como es el arroz, que es, como todos sabéis, se cosecha en unas condiciones muy diferentes a cualquier otro tipo de cultivo. Estos rotores Twin Pitch realizan una función idónea para cultivos con humedad, pero también trabajan muy bien en cultivos secos. Únicamente es que se adaptan por el modo o la forma que tienen los elementos de trilla y agitación que tiene el rotor, se comportan muy bien con material verde. Bien, pues esta máquina está configurada con esos rotores Twin Pitch. La parte delantera consta de unos cóncavos, como veis, que se encargan un poco de realizar una trilla más intensa, puesto que se les pone más alambres. En este caso la configuración, como veis, de la parte delantera es un poco diferente, y luego ya la parte trasera se encarga un poco de la agitación del material que ya está previamente trillado.
Los elementos de trilla y agitación son exactamente iguales desde el principio hasta el final. La única diferencia es que están más juntos o más concentrados al inicio, más separados al final de la parte, al final de los rotores. ¿Qué características podemos decir o señalar de esta máquina? Aparte de las configuraciones normales que desde cabina se pueden hacer, como es variación del régimen de giro de los rotores y aproximación de los cóncavos y separación, esas es, digamos, las dos regulaciones habituales. Esta máquina tiene en la parte superior unas cubiertas en los rotores con unos álabes. Esos álabes les podemos dar un ángulo de avance mayor o menor, de tal modo que conseguimos que el material que estamos trillando y separando avance más rápido o más despacio. Es un poco el efecto similar o equivalente a que a los rotores les alargáramos o les recortáramos, de tal modo que podemos conseguir que el material dé 2 vueltas y salga fuera, o que el material se entretenga y reciba una trilla y separación más intensa hasta que salga y dé pues 8 o 10 vueltas antes de llegar al final de la cosechadora. Entonces, esto le da mucha versatilidad a la cosechadora y se puede adaptar a cultivos secos de baja producción, dándole una velocidad de salida rápida, y a cultivos de mucha producción o difíciles de trillar, dándoles una trilla más intensa y haciendo que estén más tiempo en el interior de los rotores. Por eso, con esta función, rotores cortos como estos, que son prácticamente de 2,5 metros de largo, nos permite realizar una trilla que se adapte a la producción en la que estemos trabajando, por lo cual conseguimos que esta máquina sea muy versátil. Y también este sistema de trilla, con un diámetro muy pequeño, le otorga una fuerza centrífuga en el cambio, en el giro, en el avance del cultivo, que permite extraer el grano a los cultivos sin apenas rozamiento. Prácticamente se extrae el grano exclusivamente por la fuerza centrífuga que se imprime, con lo cual el porcentaje de rotura de grano es mínimo. Con este sistema de trilla conseguimos un grano de una calidad inmejorable, con lo cual pues es otra ventaja a tener en cuenta a la hora de obtener cultivos en los que se mira mucho la calidad de grano, y sobre todo en cultivos de multiplicación, bien sea girasol, maíz, cereal, y lógicamente el trato que hace a cultivos sensibles a la rotura, como ese grano de las leguminosas. Entonces ese tipo de granos se extrae muy bien y la rotura es prácticamente nula. Un detalle importante de los rotores es que en la parte inicial de los rotores tenemos a estos cóncavos, que veis que estos cóncavos son desmontables y además tienen una extensión, con lo cual se desmontan fácilmente con estos 2 broches y, dado su reducido tamaño y peso, son fácilmente extraíbles por una sola persona, y en cuestión de 10 minutos podemos intercambiar los distintos cóncavos para que la cosechadora se adapte a un cultivo u otro de la mejor manera posible. Estamos ahora ante el núcleo principal de las transmisiones de la cosechadora. Vemos ahí arriba lo que sería el final del motor. Sería lo que se viene denominando tradicionalmente la salida del motor. Salida del motor que en este caso no existe. ¿Por qué? Bueno, al final del motor se incluye o se anexa una caja de transferencia con un conjunto de paquetes de embragues multidisco en baño de aceite, que sería esta caja de aquí detrás. Está en baño de aceite, tiene su nivel a través de un cristal, una mirilla. Entonces también es inmediato comprobar el nivel de esa caja de paquetes de embragues. Esta caja de paquetes de embragues transmite el movimiento desde lo que es la salida del motor interna a los distintos ejes o poleas que hay a la salida del mismo. De tal modo que una vez que está el motor arrancado, todas las poleas de salida de la caja de transferencia están sin movimiento. Es decir, al arrancar esta cosechadora no se ve ninguna polea en movimiento. No hay ninguna polea en movimiento. Entonces es cuando se conecta la trilla desde la cabina o se conecta la descarga, cuando internamente los paquetes de embragues, como he dicho, multidisco en baño de aceite, unen o hacen solidaria la salida o el eje de entrada a la caja del motor con
las distintas poleas. En este caso vemos aquí la polea de la trilla y picador y aquí la polea de la descarga. Con lo cual conectamos la trilla y comenzaría a girar suavemente la polea encargada de dar movimiento a los rotores, cajón de cribas y distintos elementos de la trilla. Esa conexión sería una conexión modulada, suave, el motor automáticamente se acelera ligeramente, pero las correas principales de la trilla no estarían sometidas a esos esfuerzos que se realizan mediante una conexión por un tensor que va aproximando la polea motriz a la correa. Entonces, en esa fase de unión se produce un rozamiento muy brusco y una generación de calor y un patinamiento que deteriora y reduce la vida útil de la correa. En este caso las correas no sufren ese esfuerzo porque la conexión de la trilla siempre es una conexión suave y modulada. Con el sistema de descarga pasa igual. Si se realiza la descarga, aunque sea a régimen máximo del motor, la conexión siempre va a ser suave, modulada, y la correa de la descarga en este caso no recibirá ningún tipo de sobrecarga, de sobreesfuerzo. Con la conexión de la alimentación es lo mismo. Hay un paquete de discos de embrague que se conecta, por tanto en esta cosechadora todas las correas están tensadas. Ninguna correa, digamos, se encarga de la conexión, se encarga de dar movimiento a los distintos componentes. Las correas únicamente lo que hacen es transmitir el movimiento. ¿De acuerdo? Por último, vemos los distintos cuerpos y los distintos elementos encargados de dar potencia hidráulica a la máquina. La bomba hidrostática principal, veis que toma movimiento de la caja de transferencia que hemos dicho anteriormente, no hay correas, es una unión directa de lo que es el motor a la caja sin utilizar ningún tipo de correa. Y el sistema hidráulico principal, como veis, es de gran caudal y es una bomba de caudal variable, con lo cual tenemos un sistema hidráulico sobredimensionado para atender a los distintos elementos consumidores de potencia hidráulica de esta máquina. Otro detalle interesante es el sistema de vaciado de los distintos cárteres y distintos aceites que componen el motor y transmisiones y sistemas hidráulicos. Es, como veis, un detallito que mediante este sistema se puede realizar lo que es el vaciado a un bidón, a un recipiente, de una manera rápida del aceite del hidráulico hidrostático, del motor y de la caja de transferencia a la caja de los distintos embragues. Se realiza el vaciado rápidamente, de una manera limpia, y podemos proceder al llenado inmediatamente después. Pasamos a otro punto. Sistema de limpieza. Vamos a describir las peculiaridades que tiene la máquina, la CR, la serie CR, en cuanto al sistema de limpieza. Una vez que los rotores se han encargado de realizar la trilla y entregar al sistema de limpieza lo que es el tamo mezclado con el grano desgranado o medio desgranado, el sistema de limpieza recoge esto y se encarga, como todos sabéis, en cualquier sistema de limpieza, de combinar sacudidas con aire para separar o eliminar el tamo y que se quede el grano. El grano que ya esté totalmente desgranado pasaría a la tolva y el grano parcialmente desgranado volvería al sistema de retorno. Ese es el concepto del sistema de limpieza. ¿Y qué hace este sistema de limpieza, digamos, o qué características o peculiaridades tiene para que esa función la realice del mejor modo posible? Bien, pues este sistema de limpieza, este cajón de cribas, tiene una peculiaridad que podemos comenzar a describir: el sistema OptiClean. ¿En qué consiste este sistema? Pues consiste en tener, digamos, el cajón de cribas, en lugar de en dos módulos como es lo habitual, uno que funciona hacia adelante y otro hacia atrás, este cajón de cribas se le, digamos, monta en tres módulos. ¿Qué ventaja aporta eso? Bueno, pues el plano o la mesa que recibe el tamo inicialmente, antes de entregar el material a la criba, a la precriba y criba superior, está separado de esa precriba y criba superior, de tal modo que cuando la mesa de preparación va hacia adelante, el conjunto de precriba y criba superior van hacia atrás. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que, como todo el conjunto superior tiene un peso mucho más elevado que el conjunto inferior de la criba de abajo, al separarlos unimos el movimiento del plano superior al del cajón
al cajón que sostiene la criba inferior y conseguimos que la cantidad o el peso de esos dos elementos o de esos dos módulos, el de la mesa y el de la criba inferior, tengan un peso similar al de la precriba y criba superior, que iría en sentido contrario. Al hacer eso conseguimos un equilibrio mucho mayor, la máquina vibra menos y digamos que ese movimiento o ese zarandeo que tienen las máquinas cuando están funcionando, sobre todo en estático, se elimina totalmente, porque la cantidad o el peso que va hacia adelante se compensa totalmente con la cantidad o peso que va hacia atrás. Bueno, eso en cuanto a estabilidad de la máquina es un punto muy importante, pero ¿qué otras cosas aporta el sistema OptiClean? Al tener el plano o la mesa yendo hacia un lado, hacia atrás, y la precriba y criba hacia adelante, el salto o la distancia que hay cuando el material cae de la mesa a la precriba es máximo cuando justo se descarga el material. Eso le confiere una capacidad de limpieza mayor, que se cifra un término medio en un 15%. Lógicamente la caída mayor combinada con un efecto del aire que viene del ventilador permite separar o lanzar mucho más cantidad de tamo y de paja corta hacia atrás, y que el grano ya se deposite totalmente en la parte de abajo y ya en la precriba consiga ir entrando y pasando a la criba inferior. Después de ese primer salto entre la mesa y la precriba tenemos un segundo salto, una segunda cascada entre la precriba y criba superior, con lo cual nos permite realizar otro efecto de separación mucho más intenso que con la sacudida exclusivamente. Entonces el sistema OptiClean de movimiento inverso de la mesa con respecto al resto del cajón de precriba y criba superior le confiere una capacidad superior, y luego el efecto de las dos saltos o dos cascadas que tiene en la parte superior del cajón de cribas también le da mayor capacidad de separación. ¿Qué otras cosas además de este sistema OptiClean le confieren más capacidad de limpieza a la máquina? El cajón de cribas en su totalidad, digamos que está montado, esos tres elementos que forman el cajón de cribas, que es la mesa por un lado, precriba y criba superior por otro y criba inferior por otro, esos tres elementos están apoyados en una especie de subchasis que se introduce dentro del chasis general de la máquina. Ese subchasis, que contiene a todos los elementos de la criba, del sistema de limpieza, se apoya en dos bulones, en dos grandes apoyos, frontal y trasero, de tal modo que le confiere una oscilación de hasta 17 grados lateral, de tal modo que la cosechadora, aunque esté trabajando en pendientes laterales de hasta un 17%, el cajón siempre se mantendrá totalmente horizontal. El efecto de la pendiente no se va a notar en el cajón de cribas en ningún momento, porque siempre va a estar totalmente horizontal, a través de un inclinómetro que le indica a un motor eléctrico, un actuador, la compensación que tiene que trasladar al cajón de cribas para que siempre vaya, en cualquier caso, horizontal totalmente. De tal modo que no va a reducirse la capacidad de la máquina por el hecho de trabajar en unas pendientes laterales hacia un lado o hacia otro. Y por último, y no menos interesante, sería el actuador sobre el ventilador. El ventilador de estas cosechadoras es un ventilador de accionamiento hidráulico. ¿Qué ventaja le confiere esto? Bueno, el ventilador hidráulico nos permite variar la velocidad desde un régimen muy bajo hasta un régimen muy alto. Es decir, podemos poner el ventilador a 200 vueltas por minuto hasta 1000 vueltas por minuto. Bien, pero aparte de eso también nos permite utilizar sistemas como el llamado OptiFan. ¿Qué permite o qué hace este sistema? Este sistema también es exclusivo de nuestra marca, y lo que hace es que automáticamente el ventilador varía de vueltas, o se varía el régimen de vueltas en función de la pendiente longitudinal por la que vaya circulando la cosechadora. Como todos sabéis, el ventilador hay que regularle a un régimen determinado para cada cultivo, en función de si el cultivo pesa mucho, pesa poco, o es de media pesa. Si el peso específico es mayor o es menor. Pero aparte de eso, para un mismo cultivo, cuando vamos cuesta abajo, al sistema de limpieza le cuesta más trabajo expulsar la paja hacia afuera y que todo el material vaya avanzando por el propio efecto de la gravedad. Entonces, en esos casos, cuando vamos cuesta abajo,
el ventilador automáticamente aumenta el régimen de giro. Aumenta el régimen de giro para precisamente compensar ese efecto de la gravedad y facilitar que el grano salga, bueno, que vaya avanzando y que el tamo salga lo antes posible. Eso se nota el efecto, digamos que a la tolva llega el grano igual de limpio, vayamos cuesta abajo o vayamos en terreno llano. Cuando el efecto, digamos, de la pendiente es cuando estamos ascendiendo, ese efecto es contrario, es decir, la gravedad ayuda a que el material salga lo antes posible, avance muy rápido. Si ese avance es muy rápido, corremos el riesgo de que parte del grano salga hacia afuera. En ese caso, el ventilador ayuda o compensa ese efecto de la gravedad reduciendo el régimen de giro, con lo cual reducimos el riesgo de que aparezcan pérdidas de grano en esa situación de pendiente ascendente. Pues todo lo conseguimos con el ventilador y con el sistema IFAC. Con lo cual, ese conjunto de sistemas y peculiaridades que tiene el sistema de limpia le confieren a la máquina una capacidad de limpieza acorde con el tamaño y potencia que tiene la cosechadora, es decir, acorde con la capacidad global de trabajo que tiene. Pasamos a otro elemento. Seguimos con el sistema de limpieza. Y ya que estamos aquí, podemos comentar. El sistema de limpieza, como hemos dicho antes, recoge lo que es la mezcla de tamo, paja corta y grano, trillado y a medio trillar, procedente de los rotores. Como hemos comentado al principio, la serie CR tiene dos rotores, uno a la izquierda y otro a la derecha. La única máquina, digamos, de sistema rotativo que tiene dos rotores para encargarse de lo que es la trilla, agitación y separación del material. Al tener dos rotores de pequeño diámetro, esos dos rotores entregan el material al cajón de cribas de un modo mucho más uniforme que si hablamos de un rotor de más diámetro y girando lógicamente en un solo sentido, con lo cual la sobrecarga de material que entrega el rotor al cajón de cribas es más en un lado que en otro. Con dos rotores ese efecto se anula porque el propio giro hace que extienda un rotor más hacia un lado que otro y el otro más hacia el otro lado, de tal modo que el material queda uniformemente distribuido. Y este elemento que tenemos aquí es uno de los retornos. ¿Qué característica tenemos peculiar también en el sistema de limpieza? Pues el elemento, digamos, encargado de recoger el material parcialmente trillado serían unos retornos que tenemos a cada lado. En esta máquina el material mal trillado, como sabéis, pasa por la criba superior y la criba inferior, que está más cerrada, no le deja pasar, con lo cual el material mal trillado tiene mucho peso, sigue hasta el final de la criba inferior y se entrega al sinfín que recoge ese material de retorno. Este sinfín que recoge el material de retorno en estas cosechadoras tiene el aspa o los aspas o los álabes hacia un sentido de la mitad hacia la izquierda y en otro sentido de la mitad hacia la derecha, de tal modo que la mitad del retorno se va hacia el lado izquierdo y la otra mitad hacia el lado derecho. Cada una de esas dos mitades se entregan a estos elementos de retorno. ¿En qué consisten? Pues estos elementos tienen en la parte inferior, al final de los sinfines de recogida, lo que llamamos el rotothresher. Es un sistema que tiene una especie de mini cilindro y un cóncavo con ciertos dientes dentado, que se realiza una trilla y una vez realizada la trilla lo entregan a unos sinfines y estos sinfines lo entregan a unas paletas, entregando el material ya trillado a la mesa o al plano y vuelta otra vez al sistema de limpieza. Entonces este sistema no sobrecarga al sistema de trilla principal, en este caso a los rotores. Se realiza la trilla, la mitad de la trilla de los retornos por el lado izquierdo en este elemento y la otra mitad por el otro lado. Se entregan por ambos lados y el reparto sigue siendo uniforme. Con lo cual los rotores se encargarán únicamente del material que le entrega el cabezal por una sola vez y los retornos vienen por otro camino. Aquí tenemos un sensor que indica también la cantidad de retorno que está procesando cada uno de los dos sistemas de trilla de los retornos y se lo indica, digamos, en el monitor en la cabina, de tal modo que el operario sabe en cada momento
cuánto nivel de retorno lleva y si está realizando una trilla de una manera, digamos, una trilla y una limpieza óptima, porque si va a mucho retorno, como todos sabéis, es una señal de que podemos regular a la máquina de un modo mejor para seguir teniendo más capacidad. Siempre hay que procurar en cualquier situación que la cantidad de retorno que vaya sea la más baja posible para hacer un trabajo lo más óptimo posible y para tener a la cosechadora en su punto de máxima capacidad. Bien, pasamos a otro punto. Estamos ya en la parte final de la cosechadora. Aquí, como detalles y puntos a destacar, bueno, veis el eje trasero extensible, reforzado. Esta unidad tiene doble tracción, lógicamente, para la función que va a realizar. Tiene que trabajar en distintos cultivos, distintos terrenos, y para trabajar en concreto en arroz es un elemento necesario. También veis el enganche trasero, que está plegado, es abatible, automático, y por encima tenemos el esparcidor de tamo. El esparcidor de tamo se pliega para poder facilitar el acceso al sistema de limpieza, a las cribas, y poder hacer la inspección visual que queramos. Las cribas se regulan desde la cabina, lógicamente, y también tenemos aquí los pulsadores para realizar la apertura o cierre de las cribas desde la parte trasera directamente. Y por último vemos el conjunto del picador. El picador, que se conecta desde aquí atrás, es abatible la cola, y los álabes son gestionados, digamos, por un motor eléctrico desde la cabina para compensar el efecto del viento o para adaptarles a mayor o menor anchura de cabezal que tengamos. También la salida de la paja es por la parte de arriba. Desde los rotores la paja es lanzada a una cinta expulsora, y por la parte de atrás unas horquillas podemos cerrarlas o abrirlas para que lo que es el cordón de paja, en el caso de que no utilicemos el picador, se adapte a la anchura requerida por la empacadora que posteriormente recogerá ese material. Estamos en el corazón de la cosechadora, en el elemento que entrega la potencia que demanda para realizar el trabajo que tiene encomendado, es decir, cosechar. Este motor es un motor en concreto en esta unidad de 13 litros, un motor que entrega cerca de 600 caballos, 575 en concreto, y es un motor en el que vemos distintos elementos que bueno, pues que le dan la peculiaridad o las características por las que principalmente se caracteriza. Como veis, en el colector de admisión, una vez que entra el aire por el filtro, tenemos esta tubería que alimenta al compresor de aire que lleva integrado en los elementos de la distribución. Con ello, pues este compresor no necesita mantenimiento, porque toma el aire filtrado ya del propio filtro de la máquina, y el mantenimiento, lógicamente, del aire que toma el compresor forma parte del mantenimiento del aire que toma el propio motor. Y este compresor, a su vez, también recibe engrase del propio aceite del cárter del motor, con lo cual es un elemento que realiza una función muy interesante, porque a la hora de cosechar, tener aire a presión disponible es una cosa muy bien valorada, porque nos puede permitir pues salir al paso de cualquier elemento, nos permite hacer la limpieza, el soplado de cualquier elemento, o eventualmente un pinchazo de una rueda, pues nos permite darle aire y podemos llegar al punto de reparación más fácilmente. ¿Qué otros puntos destacables del motor podemos decir? Bueno, el ventilador es un ventilador de material ligero, material plástico de grandes dimensiones, para realizar, lógicamente, la refrigeración adecuada para este motor de gran potencia. El vaso de expansión del líquido refrigerante es un vaso transparente, podemos ver sin necesidad de abrir el tapón el nivel que tiene. Y un punto interesante de este motor cumple la normativa de emisiones Tier 4A. Esta normativa de emisiones, ¿cómo la cumple este motor? Con el sistema SCR. ¿El sistema SCR en qué consiste? Pues es un sistema que lo que realiza es, digamos, una limpieza o neutralización de gases de escape una vez que el motor ya ha quemado el combustible y expulsa los gases. Una vez que salen los gases del motor propiamente dicho, y antes de ser expulsados a través del tubo de escape al exterior, se realiza un tratamiento de esos gases con un líquido que es lo que llamamos el líquido AdBlue, o es en realidad un líquido basado en la urea. Esa urea
líquida se inyecta a través de este inyector que tenemos en el colector de escape, y una vez que se inyecta la urea en el colector de escape, se realiza una mezcla o una combinación de los gases del escape con esa urea, que a la alta temperatura a la cual circulan los gases se transforma en amoníaco. Pues la mezcla de ese amoníaco con los gases hace que se neutralicen los gases tóxicos que hay que reducir antes de emitirlos a la atmósfera, con lo cual el amoníaco se encarga de eliminar y transformar los óxidos de nitrógeno en elementos neutros para la atmósfera, como es transformarlos en nitrógeno y en vapor de agua. Bien, con este sistema lo que nos ahorramos o lo que conseguimos es que el motor pueda realizar la combustión de un modo lo más perfecto posible. ¿Por qué? Pues porque no ponemos ni cuenta este motor con sistemas de recirculación de gases, ni válvulas EGR de recirculación, ni sistemas de refrigeración de los gases quemados que otra vez tienen que volver a ser quemados en el motor, ni, lo más importante, no tenemos un filtro de partículas que tenga que recoger las partículas de humo o las partículas que en definitiva son partículas de hollín que suponen una mala combustión del gasoil. Todo eso nos lo ahorramos porque conseguimos que el motor queme todo el gasoil con aire puro, limpio y de alta concentración, con lo cual este motor no genera apenas partículas y no necesitamos poner un filtro de partículas porque la combustión es lo más perfecta posible y nos ahorramos ese elemento. Con lo cual, utilizando urea, neutralizamos los óxidos de nitrógeno que se generan por realizar la combustión del gasoil en presencia de mucho oxígeno, de mucho aire. Pues lógicamente luego el óxido de nitrógeno formado lo neutralizamos, y como se ha realizado la combustión en presencia de mucho oxígeno, el gasoil se ha quemado perfectamente. No necesitamos filtro de partículas, ni recirculación de gases, ni válvulas EGR, ni todos esos elementos que conlleva el sistema de cumplimiento de la normativa EGR. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el catalizador donde se realiza la neutralización del óxido de nitrógeno, los sensores que se encargan de determinar qué cantidad de óxidos de nitrógeno salen y que a su vez informan a la centralita de la cantidad de urea que se ha de inyectar, para que siempre se estén, digamos, emitiendo gases por debajo del nivel de óxidos de nitrógeno que la normativa requiere. Otros puntos que tenemos en esta plataforma pues sería el depósito de aceite hidráulico e hidrostático. El aceite es común para el sistema hidráulico en general de la máquina y para el sistema hidrostático. Lo que llevan, digamos, por separado ambas instalaciones son los filtros. Hay filtros para el sistema hidrostático, filtros para el sistema hidráulico, y este depósito, bueno, pues como veis tiene una mirilla de inspección rápida, pues al igual que casi todos los sistemas, tenemos sistemas para no tener que andar tirando de agujas, varillas, abrir tapones, sino que simplemente con una inspección rápida sabemos si está el nivel en la cantidad adecuada o requerida. Y poco más, simplemente decir que el sistema de inyección de este motor es un sistema Common Rail, que es un sistema de inyección a alta presión que facilita que la combustión también sea lo más precisa y lo más perfecta posible. Pasamos a otro punto. Estamos en la tolva, una tolva de gran tamaño, 12.500 litros en concreto en este modelo, con cubiertas de aluminio para que tengan un peso más aligerado. Y esta tolva de estas grandes dimensiones, bueno, pues viene acompañada de un sistema de iluminación, dos sensores de nivel, de llenado, regulables para que se adapten pues a lo que nosotros estimamos que debe de haber de tiempo de espera o de distancia entre la señal del último sensor y el llenado completo de la tolva antes de que se nos vacíe. Y viene acompañada la tolva lógicamente con el tubo de descarga de gran longitud, manga de descarga para que digamos tengamos una distancia ligeramente superior de entrega de grano respecto a la longitud del tubo, cámara de visión de llenado y velocidad de descarga de 126 litros por segundo. Esa velocidad de descarga nos permite descargar este volumen de tolva pues en cuestión de unos 100 segundos aproximadamente.
con lo cual tenemos una máquina pues que tiene una autonomía suficiente para, digamos, segar o cosechar materiales o cultivos de alta producción sin ningún tipo de problemas a la hora de, digamos, cubrir grandes distancias antes de que la tolva se llene. Estamos delante del tamiz rotativo de apertura rápida, fácil, sencilla y con un fácil acceso a los distintos radiadores. Estáis viendo el condensador del aire acondicionado y en este otro lado tenemos los tres radiadores principales: intercooler, refrigerador, radiador del agua del motor, del refrigerante del motor, y radiador del aceite hidráulico hidrostático. Entonces el acceso y la limpieza es muy rápida, sencilla, y la apertura y cierre e inspección pues lógicamente igual. Estamos con la cabina, una cabina de grandes dimensiones, cómoda, confortable y de muy buena visibilidad. Empezando por la parte superior, lo que es el tejado, la cubierta, veis que los faros de trabajo, parte de los faros de trabajo y de largo alcance están insertados en lo que son las aletas, unas aletas que tiene el tejado, la cubierta, y esas aletas pues que también aportan sombra o protección contra el sol en determinados puntos por los lados. Si seguimos bajando vemos unos asideros que permiten agarrarse a la hora de realizar lo que es la limpieza del parabrisas frontal cuando, bueno, pues se ha llenado de polvo y necesitamos realizar una limpieza. Y el propio parabrisas en sí se puede apreciar la curvatura que tiene para poder facilitar la visión de la totalidad del corte desde el asiento sin necesidad de forzar la vista o la postura, puesto que el pilar, digamos, estructural de la cabina está muy retrasado, dado que tenemos una curvatura muy forzada, muy pronunciada, para precisamente tener una visibilidad total sin ningún tipo de obstrucción en el medio para ver el cabezal entero en su totalidad, a pesar de que estemos hablando de cabezales de grandes dimensiones. Y por último, pues el tema de iluminación, como decíamos, tenemos 6 faros de trabajo y de largo alcance, uno central, faros para alumbrar al rastrojo y faros ya de carretera, ¿de acuerdo? Eso nos da una visibilidad durante la noche que nos permite trabajar pues en unas condiciones lo más cómodas posibles dentro de lo que es o lo que representa trabajar pues a horas en las que no tenemos presente la iluminación solar. Pues hasta aquí más o menos una descripción general de lo que es la cosechadora CR y el trabajo que realiza y los elementos de que dispone para poder aportar una capacidad y un confort de trabajo lo más altos posibles para realizar el trabajo. Estamos en el interior de la cabina de la CR, como veis. Bueno, en cuanto al asiento, es un asiento neumático, desplazable lógicamente, con suspensión frontal, vertical y frontal. En cuanto a la columna de la dirección, es regulable en el punto bajo, medio y telescópico. Volante en cuero. Y en cuanto a la consola lateral, mantenemos o disponemos de todos los accesos directos a las distintas funciones y configuraciones de la máquina, desde lo que es la velocidad de los rotores, cóncavo, cribas, conexión de trilla de descarga y el joystick principal que nos permite avanzar o retroceder en la marcha. Como veis, es de recorrido recto, no tiene un escalón o un quiebro para pasar de marcha adelante a marcha atrás, porque tiene una especie de gatillo con un relé eléctrico, de tal modo que se traba en el centro y tiene toda la seguridad y la garantía de que no vamos a poder darle un pequeño golpe accidental y la máquina se echa a andar de manera inesperada. En cuanto al monitor, es un monitor de gran tamaño, regulable tanto en el avance, retroceso, al ángulo, para que se adapte a los distintos conductores y nuestra necesidad. Y este monitor, además de indicarnos las funciones de la máquina, nos permite conectarle a través de 3 puertos que tiene hasta 3 cámaras de visión trasera y automatizarlas para que cuando vayamos hacia atrás se cambie la imagen de las funciones de la cosechadora a la imagen de la cámara de visión trasera. En este caso, la cosechadora tiene 2 cámaras instaladas, una en la parte trasera y otra en el tubo de descarga, para poder ver la descarga
si se realiza bien y si no que no se vierta el grano por la parte que no se ve, digamos, desde nuestra posición, desde la cabina, que es la parte del fondo del remolque. ¿De acuerdo? El resto de cosas, bueno, pues la cabina tiene una visibilidad muy buena, un volumen muy grande, un espacio trasero que nos permite tener una zona refrigerada y una caja para almacenamiento de objetos, bebidas o lo que queramos. Y luego pues el parabrisas frontal es un parabrisas de mucha curvatura. Los dos postes están muy retrasados y nos permiten tener una visibilidad completa del corte del cabezal me refiero, sin ningún tipo de obstáculo o pilar que nos impida ver cómo va, digamos, la totalidad del corte y cómo va quedando el rastrojo por detrás del cabezal. Todo esto lo vemos de una manera muy sencilla. Y en lo que se refiere a la parte superior, pues tenemos la bombillita de iluminación de lo que es la consola lateral, las toberas de salida del aire acondicionado, distintas entradas para emisora o lo que queramos, la radio Bluetooth viene de serie y un parasol que nos permite, digamos, bajar o subir en función de la posición del sol. Total que en este entorno es donde se trabajaría con esta cosechadora para procurar facilitar lo que es y poder llevar bien lo que son la cantidad de horas que hay que echar durante la campaña trabajando prácticamente de sol a sol. Vamos ahora a ver otro punto para seguir describiendo esta cosechadora. ¡Vámonos! Bueno, un tema interesante en este otro costado, aunque no se ve la imagen, tenemos climatizador y los distintos puntos de acceso a por ejemplo, los espejos eléctricos, apertura de tolvas, accionamiento de luces de trabajo, luces de carretera, limpiaparabrisas, etcétera. Pasamos a otro punto. Pues hasta aquí la descripción general de lo que es la serie CR sobre esta unidad y lo que es el sistema de traslación de orugas Smart Track con todas las novedades que os hemos descrito. Estoy seguro que habréis comprobado que con todos estos sistemas que tiene y con este sistema de traslación de orugas con suspensión podréis comprobar la comodidad, el confort y la capacidad que esta máquina puede otorgar para todos aquellos profesionales de la recolección. Bien, pues a la hora de describir la CR 9090 en concreto, una piedra pues emite un sonido o detecta un sonido. Vale, a ver, ¿qué vas a señalar? Así para hacer no tengo ni idea. Acabo.